José Pedro, nuestro psicólogo, es importante, puesto que es una cosa de actualidad, como son los móviles, el abuso de los móviles. Esto nos puede llevar, pues eso, a comprender un poco lo que José Pedro nos va a decir. José Pedro es una persona que no hace falta presentación, lo conocemos, de muchos años que está en el ayuntamiento trabajando como psicólogo, y yo creo que es una persona que no hace falta más hablar con él sobre este tema y sus referencias. Nos va a dar esa conferencia y espero que sea para todos de provecho, y que nos sirva para algo, eso espero. ¿Vale? Vale. Bueno. Gracias, José Daniel. Bueno, buenas noches, gracias por asistir. ¿Se me escucha bien? Ok, bien. Cuando José Daniel me planteó este verano, me llamó en agosto para ver cuáles eran las necesidades que yo podía ayudarles en este tipo de conferencias. Estuve unos días pensando y me rondaba mucho por la cabeza cuál es la auténtica necesidad hoy en día. El daño cerebral y las adicciones, pero sobre todo el daño cerebral, y después me extenderé un poquito sobre esta cuestión de los adolescentes con las pantallas, para que se hagan una idea. Cada vez hay un ingente corpus de investigaciones que nos dan más la razón a la neuropsicobiología sobre el daño que está realizando en los adolescentes, en un cerebro que está en desarrollo hasta los 21-24 años, este tipo de cuestiones, y hoy voy a intentar describirlo. La cuestión que os quiero señalar es estos datos que os voy a presentar ahora, lo tenéis también recogidos del Estudes 2016-2017. El año pasado se paralizó, es una encuesta nacional sobre las adicciones que ocurren en adolescentes, sobre daños, consumos en periodo de adolescentes, que es donde yo me he centrado. Pero quiero incidir también en la infancia. Si estamos en el Estudes, vamos a ver que los varones tienen 82%, 65% y 10% jugar a juegos. Visitar páginas para adultos, 65% de varones ven en adolescentes. Y jugar dinero en Internet. Precisamente hoy es el Día Nacional, he publicado algo en mis redes sociales sobre el Día del juego sin juego del azar, porque estamos visibilizando el daño que eso hace. Para que nos hagamos una idea, en visitar páginas para adultos, 13% de adolescentes y 65% en niños. ¿Y qué pasa? Me dicen muchos chavales, me decían, ¿y qué pasa? Cuando se les ha hecho algún escáner, me voy a poner la bata de neuropsicobiólogo, que es lo que soy, en puridad es lo que soy. El hemisferio derecho tiene menos conectividad, sí, créanmelo ustedes, tiene menos conexiones porque el cerebro es una conexión continua de dendrita a axón, pues se desconectan. ¿Por qué? El hemisferio derecho rige la impaciencia, digámoslo así, hay menor conectividad. El 65% de los niños españoles han visto páginas pornográficas antes de los 11 años. Sobre los métodos de investigación habían varias preguntas por edades. Porcentaje de uso compulsivo de Internet. Estamos hablando antes de la pandemia. Después de la pandemia, ahora luego lo veremos, porque va a ser una risa directamente. En la edad más peligrosa de los 15 a los 16 años, porque estamos hablando de una adicción. Uso compulsivo es no poder parar, hay una compulsión continuada hacia un uso irreverente, imparable, escondido incluso, y que empieza a los 14 años en estas investigaciones. ¿Es adecuado haber hecho la pregunta a los 14 años en el año 2021? Bueno, mis compañeros y yo, me puedo hablar de varios compañeros, nos echamos por el suelo por la risa. Actualmente ya tenemos chavales de menos de 10 años con compulsiones, no poder parar, esconder, incluso con juego online. Por sexos, más o menos a la par, pero las chicas aquí ganan. Y el 21% de uso compulsivo está entre los 14 y los 18 años. Respecto a
los que suspenden, en variables de ratio, tenemos que el 10% de los que suspenden uso compulsivo de Internet y no uso compulsivo. Voy a ir un poquito más rápido con todo esto. Y las variaciones, aquí las pueden ver, desde 2014 al 2015 y del 2016 al 2017. En estos porcentajes de crecimiento, los que tenían 14 años, fíjense ustedes cómo ha crecido. Antes de la pandemia, después de la pandemia, el uso. ¿Por qué? Porque se ha instaurado un uso aumentado. Hay un autor que es el director de neuropsicología francés. A mí me parece un hombre muy inteligente, pero también muy descarado. Ha escrito un libro, que yo se lo recomiendo muchísimo, es La fábrica de idiotas digitales. Se lo recomiendo mucho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque tiene muchos datos de este tipo y las investigaciones nos están dando la razón. Por ejemplo, antes de la pandemia, de nuevo, esta revista, la más prestigiosa del mundo en investigaciones neuromédicas, Lancet Child Adolescent Health, publicaba un estudio en el que se analizó el efecto de las pantallas sobre niños mayores, entre 8 y 11 años de edad, no son niños pequeños. Es un estudio muy importante que se publicó y que se investigó del 16 al 17. Y el objetivo era valorar el efecto de distintos hábitos de vida. Se hacían deportes, que dormían bien, comían bien, y aleatoriamente, de una manera anodina, como quien no quiere la cosa, se introdujo esta variable, uso recreativo de las pantallas. Y se les daba la recomendación de pasar menos de 2 horas al día. Los niños pasaron un completo examen neuropsicológico, antes y después del estudio, centrado en valorar capacidades intelectuales, y se medía vocabulario. Hay padres que me dicen, es que porque mi hijo ya haya comprado un ordenador o esté con tablets, tiene menos vocabulario, anda ya, si se lo ha comprado para todo lo contrario. Y les hemos hecho pruebas de escáneres porque la ciencia así nos lo está acreditando. Memoria, ¿para qué voy a necesitar memoria si lo tengo todo en un ordenador? ¿Para qué? Lo que no se usa se desconecta en el cerebro. Perdón, se me ha ido. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo siempre la explico como tener en el buffer operativo, tenemos una pizarra digital en nuestro cerebro que conectivamente va el cerebro de atrás hacia adelante y va focalizándose sobre lo que tenemos que hacer. Es como aquel que dice qué es lo que tengo que hacer en este momento y persevera, planifica, decide cuando se extravía y regresa de nuevo al punto original hasta conseguir el objetivo. Muchos chavales que tienen procesos de adicción, preguntan algo y no saben perseverar en la cuestión que se les está explicando. Y hay profesores que me han preguntado, tanto de la universidad como cómo es posible que alguien me esté planteando algo, le estoy explicando una concatenación y se ponga a hablar con el compañero o siempre, ineluctablemente, pueden haber otros factores. Pero hay un exceso de pantallas y eso lo estamos notando hoy cada vez más. Perdón. Bueno, funciones ejecutivas. La semana que viene publicaré algo sobre las funciones ejecutivas. Son toma de decisiones, atención, planificación, capacidad de razonamiento, capacidad de ponerse en el lugar del otro, empatía. Todo este tipo de cuestiones se deteriora hasta puntos extremos y sobre todo la velocidad de procesamiento. Bueno, los resultados indican que cuanto más recomendaciones de salud cumplen los niños durante los 12 meses, un año de estudio, mejor rendimiento intelectual obtenían las pruebas. Tal y como hipotetizaban los investigadores. Sin embargo, lo que no podían imaginar era que de todas las recomendaciones, duerma usted bien, coma usted bien, el nene que haga deporte y todo lo que tú quieras. La que más odds ratio tuvo, la que más importancia obtuvo, lo que le hizo decir menos deterioro cognitivo o al revés, cuanto menos pantallas, mejor va a estar el niño, era precisamente limitar el uso de pantallas. Os voy a dar unas recomendaciones sobre todo esto. De acuerdo al estudio, limitar el uso de pantallas, videojuegos, cualquier pantalla por debajo de 2 horas al día en España, la media está por encima de las 3 horas, es el factor más importante para determinar los progresos en el funcionamiento cognitivo. Esto es importante porque hasta la llegada de las pantallas, hasta hace relativamente poco, mi generación, la velocidad de procesamiento era... Permítanme ustedes, no es una broma, pero es cierto.
Yo, en mi casa entró la televisión cuando yo tenía 10 años, hay gente mayor, y cuando apareció la abeja maya, hoy ver la abeja maya es de una lentitud anodina. Deja a los chavales, y el procesamiento hace que de una cosa a la otra, el cerebro hoy sabemos que tiene un impasse, un proceso de asimilación. Ese impasse es imprescindible para ir asimilando y ver posibles respuestas que el cerebro nos va dando. Pues bien, hoy las pantallas o la multitarea está creando una concatenación de dificultades enormes. Bien, para que se hagan una idea, este autor, compañero mío, en el 2017 publica la diferencia entre el uso moderado y él hablaba de posibles efectos beneficiosos. Le ha costado mucha crítica, especialmente, tengo que decirlo, de mí. Y escribí un artículo criticando que publicara posibles efectos beneficiosos del uso moderado de los videojuegos, porque yo no encuentro ninguno. Perdónenme ustedes. ¿Se recuerdan ustedes lo de Baby Einstein? ¿No recuerdan? Hará unos 15 años, 16 años, se vendía Baby Einstein como juegos y ejercicios que iban a estimular a bebés pequeñitos y iban a tener mayores conectividades. Y luego apareció el Baby Mozart y luego el Baby no sé qué. Lo que se produjo era justamente lo contrario. Pues bien, en Estados Unidos hubo demandas económicas brutales hasta la quiebra de esa empresa. Bien, este hombre decía que había una mejoría en partes cerebrales, lo que luego se vio era que procedía a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Y esta era mi crítica, y si me permiten una divagación sobre esto. Porque aquellos que eran capaces de planificarse y parar, tenían unos padres atentos a que lo hiciera. ¿Por qué? Porque el cerebro adolescente no es capaz de planificarse por sí mismo. Por tanto, necesita que el adolescente que está ahí tenga un padre. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene una vivencia de dopamina. Cada vez que vemos un móvil que nos suena un WhatsApp, la vivencia que tiene de respuesta a nivel cerebral, digámoslo así, la cantidad de dopamina, de alegría, es mayor que la nuestra, y no es algo subjetivo. Es que el cerebro, que está todavía cableándose, es todavía nuevo, le supone más alegría. Son más capaces los adolescentes, pueden ir a ver mi página de YouTube, lo tengo ahí mucho mejor explicado. Hoy no me da tiempo a detenerme mucho más en esto. Pero de todas las áreas, lo que sabemos, y me voy a centrar sobre todo en esto, es que errores en tareas anodinas, tareas de sumas básicas, 7 más 12. 7 más 12, ¿cuántos son? Para un adolescente que tiene 15 años, ¿es normal errar en esa tarea? No. Vamos a ver qué le ha pasado. Y el científico le ponía unos casquetes, hoy podemos funcionar con casquetes, y le preguntaba, ¿cuántas horas pasas en videojuegos? Siguiente cuestión, súmame esto mientras te pongo un casquete. Y descubríamos que había una disminución del grosor y un metabolismo basal y excesiva activación de respuesta a estímulos no necesarios. Traducido, estaba atento a cosas de los demás, y qué casualidad que los que no estaban más o menos tantas horas jugando a videojuegos no tenían ese problema. Segundo lugar, conductas adictivas. Había una excesiva liberación de dopamina, que lo estoy diciendo, excesiva activación de respuesta a estímulos, y esto lo medíamos en estas áreas cerebrales que no me voy a entretener. Esta parte de aquí sí que la quiero nombrar. El núcleo accumbens es el que crea adicciones en el cerebro adolescente. Se inflama, y cuando se inflama es como si yo, para coger esta botella, pusiera una cosa en medio. No la puedo coger. Luego en la mano continúa y continúa y continúa. No pueden parar. Esto es así, estoy haciendo algo excesivo para que ustedes lo entiendan, pero literalmente el cerebro adolescente está haciendo todo ese tipo de juegos. Y por último, problemas de inhibición del comportamiento y craving. Craving es no poder parar, un continuo deseo. Pues bien, problemas de inhibición del comportamiento. Juanito, deja la maquinita. Te la dejan enseguida, ¿verdad? Vamos, yo no conozco a nadie. Hoy sabemos que hay una parte que tiene excesivo grosor y una parte que tiene dificultades. Y ya sabemos que hay unas partes, sobre todo la 37,
y la 27. No me voy a detener con esto, pero ya sabemos que hay algo que estamos haciendo daño al cerebro de nuestros hijos. Bien, las tentaciones digitales a las que está sometido cualquier adolescente, y esto lo escribí, fíjense ustedes, hace no mucho, hace un par de años, estas mismas diapositivas. Hoy tendría que poner niños. Y quien más asustan son los juegos de azar y de póker electrónico. Unos juegos que el adolescente de repente queda expuesto a la doble adicción, al juego y a la tecnología. Hay algunos estudios que señalan que entre el 70 y el 80% han jugado con dinero online alguna vez. El 70 y el 80% han jugado con dinero online alguna vez. Hoy sabemos que el 5% de los adolescentes menores de 15 años son adictos a los juegos de azar online. El 5%. Y va creciendo. Los estudios demuestran que niños de tan solo 10 años entran en webs de póker de internet que ofrecen participar gratuitamente. Suelen ser webs relativamente anónimas y a las que se les puede acceder. Existen casinos online incluso que los que les hacen es engañar. Es un juego que al principio te va dando y te llenas de dopamina. Yo soy capaz, porque tengo como adulto el cerebro que hablaba de párate, un adolescente no. ¡Qué ganado! Y acaban en este tipo de historias. Y yo lo he visto. Y es un drama, créanmelo ustedes. Según el Centro Internacional para los Problemas de Juego Juvenil, el 3% de los adultos tiene problemas. Y una cifra que en el caso de los menores de edad llega al 8%. Mi previsión actual, he hablado esta mañana con Daniel Lloret, un compañero de la universidad, Miguel Hernández, es mi previsión, y él coincide conmigo en eso, coincide conmigo recientemente, es que no baja del 15%. Bien, y las tendencias no hacen sino empeorar. En un artículo publicado en la revista Forbes, en que el año de la pandemia, el dominio del juego online en Estados Unidos producirá los mismos beneficios que todos los mercados de Las Vegas presenciales. Bien, las adicciones conductuales son tan dañinas como las químicas, porque utilizan los mismos circuitos cerebrales. Quiero que nos quedemos un poquito con esta frase. No soy un profesional, los que me conocéis, que sois la mayoría, no soy un profesional polemista. Intento pasar en mi vida cotidiana muy desapercibido, pero intento ser de ayuda. Cuando José Pedro Alfonso dice esto, no estoy diciendo ninguna tontería. Cuando estamos permitiendo que nuestros hijos menores de 10 años pasen más de 45 minutos al día, estamos haciéndole algo que el cerebro traduce en una droga química. Créanmelo ustedes, jamás soy exagerado, no es mi tendencia. Cuando lo digo yo, créanmelo ustedes, a los padres nos cuesta mucho. Luego en las siguientes diapositivas les enseñaré cómo podemos hacer los padres y qué hago, qué es donde voy a ir. Ahora simplemente estoy haciendo una exposición. Por eso el adolescente que juega interactúa en los medios sociales o sniffa coca es particularmente vulnerable a estallido de buenas sensaciones. Es enorme cuando le ven. ¿Se habéis visto la cara de un adolescente que está, yo lo tengo delante trabajando, con esta cuestión? Está adicto, me lo traen en la familia. Y le llega en ese momento una notificación o algo, nada que ver con un adulto. ¿Pensáis que un adolescente es capaz de no recoger ese mensaje, ese clink que suena? No. Porque no tiene cableado el freno, que es el lóbulo frontal, que ocupa precisamente el 60% del cerebro. Es evidente que la adicción puede no ser el único peligro por la obsesión por Internet. Fíjense ustedes, en el 2006 ya publicamos un artículo en esta revista, Annals of General Psychiatry, se realizaba la relación entre videojuegos y síntomas de TDAH. Voy a pasar largos, lo cual nos devuelve al tema de la multitarea. ¿Son los adolescentes capaces de controlar la multitarea? La multitarea es, mientras estoy estudiando, tener tele, tener sonido, tener internet, tener otro tipo de cosas. ¿Son los adolescentes capaces de controlar el concepto de la multitarea? Y las investigaciones nos dan unos datos que son asombrosos. Aquí está. ¿Saben los adolescentes realizar varias cosas a la vez? Sabemos que la capacidad de aprender es mayor durante la adolescencia.
Por tanto, es posible que sean mejores en la multitarea. No es así, y no, porque no me puede dar la vuelta a toda la iglesia, que es donde estoy. No, cuando se les pregunta por la multitarea, la mayoría de los adolescentes dicen que creen que se desenvuelven bien con ella, hacer muchas cosas a la vez. Si yo no puedo estudiar sin hacer varias cosas a la vez. Los estudios demuestran que la multitarea en realidad interfiere en el aprendizaje del adolescente. Y aquí a este le cuesta entre un 25 y un 400% más terminar los deberes. Si al mismo tiempo hace otras cosas, ¿por qué entonces los adolescentes afirman que la multitarea les ayuda? Tal vez porque hace que se sientan emocionalmente satisfechos. Y emocionalmente es como funcionan durante este periodo niños y adolescentes. Emocionalmente satisfechos es para ellos todo, porque es todo su cerebro. Están funcionando con un concepto que me habrán oído muchísimo, que es el sistema límbico, que tanto he nombrado en las escuelas de padres y en tantas ocasiones. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Parece que me sale todo bien, ¿no? Lo que ocurre es que eres incapaz de supervisar los errores. Eso es lo que está pasando, me está saliendo todo bordado. Quiero hacerlo a prisa. Hay estudios de Smudget, el autor que antes nombré, el autor de la fábrica de idiotas digitales, decía, y encima que la neuropsicología los neuropsicólogos estamos tan desconocidos en Europa y que estamos descubriendo tantos datos, en las escuelas europeas, a diferencia de las escuelas americanas, están haciendo el proceso inverso, que es digitalizar todo el proceso de aprendizaje de nuestros niños. No de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Mi hijo tiene 8 años recientes, todo lo lleva ya con deberes, en una pantalla, en iPad. ¿Qué provoca las pantallas en el cerebro de un menor? Hay quienes dicen que debemos vivir en los tiempos modernos, que los niños son nativos digitales. Yo estoy completamente en contra, hay algunos autores también, compañeros míos, puedo nombrar a Pablo Duque o a Álvaro Bilbao, también coincidimos en esta cuestión. El concepto de nativos digitales no existe. Lo que existe es un niño delante de la pantalla, paralizando su cerebro e interiorizando cosas que no debería hacer. Y lo que ve en la pantalla es lo que interioriza desde dentro. Bien, pues a las recompensas emocionales, lo que hemos descubierto es que efectivamente creaba estos síntomas de depresión y ansiedad. Si pensamos en lo que ha ocurrido durante la pandemia, los adolescentes han dedicado más tiempo. Parecería una relación inversa, más encerrados, pero han tenido más comunicación entre ellos, aunque haya habido menos tiempo de colegio, pero ha habido realmente. ¿Qué es lo que ha faltado? Relaciones de apego, relaciones físicas. Y ha causado esto. Pues bien, cuando empezaron a desarrollar, no tanto Facebook, sino Instagram, el dueño de Instagram ya recibió notificaciones de que esto, en adolescentes, entre 11 a 16 años, tenía un fuerte factor de impacto. Ha recibido muchas críticas este mismo año, desde este verano, y tal ha sido el escandalazo porque eso se escondió, que ahora incluso hoy, lo habréis visto en las noticias, ha cambiado el nombre de Facebook y le van a cambiar a otro nombre, a Meta. Bien, voy a continuar. Todo este proceso de investigaciones comienza con esta investigación. Esta investigación ya es leyenda en la Unión Europea. Chavales adolescentes que pasan como máximo 60 minutos por día. El promedio, como máximo 60, pero el promedio en aquellos momentos era de 45 minutos, que ese es el esquema básico. Pueden ver aquí 5 niños que se dibujan a sí mismos, está en francés, dibujos de niños que pasan tanto. Este autor, Peter Weststein, holandés, publica en la Unión Europea. Fíjense ustedes, estos niños, les hace pues este hombre proviene de la corriente psicoanalítica. Y hace una investigación clínica. Vamos a ver chavales que miran más y chavales que miran. Y hay muchas variables que estudiar. Los mismos chavales, y les pone la segunda cortapista de la misma edad, pero que pasan más de 3 horas por día. ¿Es lo mismo? No. Ni mucho menos luego. Por eso os digo que era una leyenda esta investigación. Estos niños no tienen frontalidad literalmente, no tienen comunicación, no tienen relación. Pasan un promedio de 3 horas, había niños que pasaban hasta 8 horas. Con una edad
de media de 6-7 años. Aquí podéis ver la imagen compartida. Hay alguno que incluso tiene trastornos disociativos. Este es el niño patata de 2 años, literalmente. ¿Luego afectaba? Sí. Este hombre lo dejó ahí y luego recogimos el guante los neuropsicólogos. ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro? ¿Cómo es posible que un niño lo hará por prisas? No, porque aquí veis detalles, frontalidad, veis alegría. No, hay algo que el cerebro, y créanmelo, el cerebro es todo. Bien, 2 de cada 10 jóvenes corre el riesgo de adicción a las pantallas. Y en estas investigaciones se planteaba la necesidad de alternativas de ocio. ¿Qué alternativas de ocio reales, saludables, tienen nuestros jóvenes? Escasitas, escasitas. España supera la media europea de la adicción a las pantallas y los pediatras ya les daban, de esto hace unos 10 años, no tanto, quizás 7, consejos a los padres. Las terapias por adicción al móvil entre los adultos crecía un 300%. Esto es del año 2015, un 300%. Actualmente es más del 1900% actualmente. Hay un autor, aparecido hoy en la revista NBC, es compañero mío, es Marc Masip, que habla literalmente, y bueno, tenemos una cierta comunicación, y me dice, José Pedro, di literalmente lo de la cocaína. La cocaína, él se refiere a la idea, hace el mismo daño que la cocaína en un niño, que se lo diga a los padres, que es literalmente, y que es más difícil de rehabilitar. ¿Por qué? Porque socialmente todos van con un móvil en la mano, niños muy pequeños, y segundo, porque está bien visto socialmente, que tengan una comunicación, y tercero, porque los padres no ven negatividad en eso. Por lo menos lo tengo dentro, en el cuarto, en la habitación. ¿Me estoy explicando? Es como por lo menos está en casa, pero no saben qué está pasando dentro del cerebro. Este es Marc Masip y dice esto. Yo me he atrevido porque él lo dice ahí y yo tengo datos con él que los compartimos. Entonces dice, no hay mucha diferencia en la adicción a las drogas y el teléfono móvil. Facundo Manés, quizá les suene, Facundo Manés es un prestigiosísimo neurólogo argentino que dice, él dice 7 años, dentro de 7 años, ver una persona, dice, no un adolescente, una persona fumando, con un móvil en la mano, a todas horas será tan mal visto como un fumador. Hoy un fumador, efectivamente, no es mal visto, está en la calle, pero que esté todo el día con el tabaco, tiene mala prensa. Pues llegará el momento, dentro de 7 años, dice él, yo no creo que tarde tampoco, creo que cuán poco me lo fiáis y va a ir a bastante más lejos. Y este mismo verano China prohibía que los menores jugaran a videojuegos online más de 3 horas a la semana. Y aquí pone menores. Para los chinos, en este caso, menores son menores de 18 años, menores de edad. Y los incluía a todos. Menores de 18 años, solo podrán jugar de viernes a domingo entre las 8 y las 9 de la tarde. Efectivamente. ¿Por qué? Esto os asombrará. Los avances en neurología y neuropsicología que tienen los chinos son punteros hoy en día. Y ya están viendo muchos datos, muchísimos. Bien. Pero hay una mujer que a mí me ha cambiado la vida, es la Madre Teresa de Calcuta, y ella decía, si quieres cambiar el mundo, vete a tu casa y cambia tu casa primero, querido. Y luego decía lo del modelo, no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te miran todo el día. Miren ustedes qué porcentaje tenemos de horas en España en el 2019, 15 de mayo del 2019, antes de la pandemia. Actualmente, ¿saben en qué promedio estamos los españoles, padres de familia, mirando cualquier pantalla? Se calcula que cerca de 14 horas, con lo cual digo, ¿y cuándo trabajamos, y comemos, y dormimos, y nos relacionamos? ¿Y cómo hacemos el apego saludable con nuestros hijos? ¿Y cuándo jugamos? ¿Y cuándo los miramos? Si ustedes se han fijado, y esta es una paradoja de mi trabajo, porque es el único medio que yo tengo de acercarme a la población, estoy escribiendo las relaciones de apego imprescindibles. Y yo siempre digo, para relacionar con tu hijo, lo primero, la semana pasada publiqué algo sobre no gritar, pero luego hice algo sobre cómo establecer un apego seguro.
establece con él una autonomía, pero también dale mucho afecto físico. No puedo hacerlo si llevo un móvil, si estoy atento al móvil. Ahora voy, y hay una que me ha encantado, esa imagen que volqué, es que el padre está diciendo, si te estoy escuchando, Javier. Bueno, publiqué, no sé si me están siguiendo en lo que estoy publicando, en el ayuntamiento, en lo mío. Si me estoy escuchando, mi hijo se llama Pablo. Se te estoy escuchando, Pablo. Y no, pero escúchame con los ojos, papá. ¿Por qué? Porque necesitamos el contacto visual de los demás. Yo conozco profesores que se han negado literalmente a dar clases a un ordenador. Literalmente. Necesitamos ser escuchados. Pensad en cuán importante es. El 70% de la conectividad cerebral la llevan los ojos. Y en el periodo de la infancia es mucho mayor. Mitos que rodean a las nuevas tecnologías. Sí, tú eres un exagerado. Sí, hombre, lo que tú quieras. Vale. Debe relacionarse pronto con la tecnología. Y en estos mitos, voy a recoger un segundo lo que literalmente he escrito porque quiero ser lo más fiable posible. Mi hijo con menos de un añito pasa el dedito de una foto a otro, seguro sí, pero no sabe darle la vuelta a un folio. Las apps están diseñadas para que todos sepamos usarlas de forma natural. Incluso a una persona mayor con menos plasticidad cerebral le regalas una tablet y tarda menos de 2 horas en hacerse un YouTube o un WhatsApp. Segundo, la tecnología ayuda a desarrollar la inteligencia. Existen estudios, una ingente cantidad. El que nombraba antes, el Brain Training, conocerán ustedes, o el Baby Einstein. El brain Training es un entrenamiento en pantallas que se comercializó ahora unos 10 años, quizá un poquito menos. Está demandada en varios países, desde Japón a Estados Unidos, Canadá, los ha demandado porque efectivamente no tenía efectividad. Todos los neuropsicólogos, que no neurólogos, los neuropsicólogos lo dijimos. ¿Por qué? Porque no tiene validez ecológica. Usted sabe hacer de una pantalla, mover el hilo, pero no sabe tener una continuidad. Por lo tanto, no desarrolla la inteligencia. Y un inciso, Daniel Goleman, lo conocerán ustedes, el padre de la inteligencia emocional, con Salovey, comenta reiteradamente, la atención es lo que más afecta en las pantallas, esto lo digo yo. La atención es infinitamente más importante. La capacidad de mantener la concentración y ser capaz de acaparar el mayor número de datos con atención perseverante es lo que más puntúa en las capacidades de la inteligencia. Adivinen ustedes qué es lo que más le afecta a un menor de edad, de 18 años, a las capacidades de la inteligencia. Estar con la mirada convergente en un solo punto. No desarrolla toda la capacidad de la retina de estar atento a pequeños detalles. Hay que enseñarles a los niños a ser multitarea. Entre 80% a 400% tardan más en hacer deberes. Las nuevas tecnologías se asocian a la felicidad. Aquí hay que diferenciar entre entretenimiento o estimulación. La estimulación es desde dentro hacia el exterior. Pero el entretenimiento, si lo piensan ustedes, es al revés. Desde fuera hacia el interior. Cuando mi hijo, yo le quito la pantalla, antes de quitarle la pantalla, está lo que le da la pantalla hacia su interior. Pero cuando se lo quito y le pongo los juguetes que jugamos tradicionalmente, está creando una historia de dentro a fuera. Él crea, él se mantiene atento, él es capaz de perseverar, él es capaz de jugar. ¿Por qué eso es interesante? Porque está cableando partes del cerebro que son fundamentales para el aprendizaje, fundamentales. Usted está entrenando a mi hijo, me dicen compañeros que tienen ya academias de entrenamiento neurocognitivo de la atención, pero no funciona. Siempre que superviso a alumnos de la universidad y pregúntale al padre cuántas horas pasa delante del niño mirando internet o mirando las pantallas. Los niños hacen lo que ven a sus padres. Créanmelo ustedes, somos el modelo, por eso he nombrado antes a la Madre Teresa de Calcuta. Y las nuevas tecnologías mejoran la concentración del niño. La odds ratio inversa, es decir, cuanto más pantallas, menos capacidad de atención, oscila entre 400 y 10.000%. Así que vamos a ser claritos. Bien.
¿Por qué es tan importante una investigación en dopamina sobre el aprendizaje? Ya que estamos con el tema del aprendizaje, esta área, el área tegmental ventral, demostró que puede disparar el potencial de acción de la dopamina, es decir, cuánta cantidad de dopamina y qué efecto tiene en el cerebro. Pues bien, sabemos que esa área, el área tegmental ventral, es una parte importantísima de la recompensa y está más activa en el cerebro de los niños y de los adolescentes. Es como si el cerebro del niño, permítanme esta disquisición, dame. El cerebro adulto está más, dame, pero yo ya te lo cojo. Literalmente es este esquema. Entonces yo ya te lo cojo, o ya veré si te lo cojo, o me giro. El adolescente lo recoge todo. Hace poco me comentaron, me hicieron una entrevista también sobre el tema del... Ahora no os he oído el... Es que me da hasta vergüenza decirlo, el tema del calamar, el juego del calamar y de historias. Efectivamente, y cuando yo entrevistaba a algunos niños, no sabían distinguir entre lo que veían y la realidad de lo que debe hacerse. Nos están matando y nos reímos. Y es muy importante trabajar sobre ese tipo de conceptos. Bien, el cerebro, por tanto, tiene un mecanismo automático. Automático quiere decir que yo no lo controlo. Y ese automatismo es el circuito de recompensa, que potencia el recuerdo de qué bien me lo estoy pasando. ¿Por qué? Porque activa mucho esas capacidades. ¿Y cuándo se lo pasa bien el niño? Cuando está parándose, creando, o cuando le están dando mucha actividad, juegos metidos, que mato a no sé cuánto. Obviamente a lo primero. Bien, el cerebro graba, por tanto, lo que nos gusta y lo que no. Y está mielinizando, digámoslo así, está echándole aceite a la cadena que va de un sitio al otro. Bien, ¿y dónde se mieliniza más? En esta parte que se llama amígdala. ¿Qué es la amígdala? Es una memoria que activa señales de alerta. El circuito de recompensa es quien nos mueve a alimentarnos, a ser curiosos, a buscar la felicidad. Si el niño ha asociado felicidad con solamente recibir desde fuera y no ser el promotor de la creatividad, después tendrá serias dificultades en crear áreas en las que ser creativo. Bien. Ya sabíamos que este funcionamiento es indispensable para cualquier introducción de datos. Lo que no sabíamos hasta hace pocos años es que ese circuito se dispara siempre, queramos o no, y que en cuanto ponemos una pantalla digital delante de nuestros ojos, lo hace con una intensidad mayor de lo habitual y provoca determinadas reacciones en el cerebro del niño. La dopamina, por tanto, se dispara con las pantallas. Lo queramos o no, la dopamina se dispara en nuestro cerebro con cualquier pantalla. En tu bebé se dispara cuando le haces cosquillas, o le haces reír, o cuando le das un abrazo, con cualquier juego o momento de placer. También con las drogas, con el alcohol. Parece que la acción de la dopamina también aparece cuando bailamos, disfrutamos, nos relacionamos, nos mira alguien al cual nos apetece ser mirados, el apego. Bien. Pero ese es el tema, se trata del mismo neurotransmisor, la dopamina, que se dispara en dosis elevadas de manera artificial, más artificial. Es decir, si la dopamina, cuando yo me río, está aquí, con la pantalla, porque he pasado al siguiente nivel, o porque le he ganado en competencia a otro, es más del doble, en cantidad. Esto es lo que ya sabemos. Luego, ¿qué va a querer el niño? Pararse, pensar y ser creativos. Me estoy poniendo aquí porque este es el juego habitual, ¿no? Vamos a crear una historia con los niños tienen unos juguetitos ahora, son muy conocidos, se llaman Super Things. ¿Conocéis? Son unos juguetitos, unos coches, y tienen que crear una historia. Y a veces me traigo, se los robo a mi hijo, literalmente, que tiene, y vamos a crear una historia con esos Super Things. Cuanta más horas de pantallas pasan, más dificultades tienen. Y esa es, una investigación que voy a publicar en no mucho tiempo. Bien, los estudios, por tanto, han demostrado que el uso provoca inmediatamente la segregación de cortisol y de dopamina. Y ahora explicaré lo de dopamina, lo de cortisol, porque ya he explicado. El dilema es que si el niño o el adolescente pasa largas horas frente a una pantalla, el sistema de gratificación se hiperactiva
y se desencadena siempre querer lo mismo, o una apetencia que no es lo mismo que un dominio de sí y un reto. Creo que me están siguiendo el esquema de lo que intento explicar. Y si no consigo, cuando tengo una conducta adictiva, mi cerebro, en lugar de liberar dopamina, felicidad, qué contenta estoy, libera cortisol, la hormona del estrés. Rabia, impulsividad, no escuchar, y si eso empieza a menos edad, acaba siendo un árbol frondoso donde allí no hay quien le meta mano a las tijeras cuando son adolescentes. Cada vez más las demandas de los padres precisamente para que yo les ayude, o compañeros míos, a poner orden ante tanto desmán. Y el problema está en el cerebro, lo que ha aprendido el cerebro. No se trata de culpabilizar, todos los padres hacemos lo mejor que podemos, créanmelo ustedes, pero esto de las pantallas nos está pillando a todos a contrapié. Bueno, faltaba el Fortnite y lo que vendrá, porque lo que viene ya es ultra, mega, tridimensional, no, se nos queda corto. Bien, lo relevante es saber que con un videojuego vamos pasando pantallas y estas rápidas victorias generan sensaciones muy sugerentes que el cerebro siempre quiere repetir. Este autor en el 2008, Gary Small, repetía esta frase. Quizás sea el momento que te pares a pensar que cuando tu hijo está jugando un videojuego está muy, muy feliz. Por eso quiere seguir y seguir jugando. Tienes un hijo muy normal. Un hijo es... Permítanme, un ordenador, al que el ordenador no llega nada a un hijo, pero le estáis metiendo un software. Cada vez vas pasando pantallas, pero es normal que él haga eso, porque es lo que ha aprendido a hacer. Bien, el recuerdo del placer pone en marcha ese circuito, que es el que asegura nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que comer es agradable. Daniel Kahneman, comentaba yo el otro día, Daniel Kahneman es un economista que recibió el premio Nobel, y esto me hace sonreír y alegrarme mucho, recibió el premio Nobel por estudios sobre psicología social. Hay una investigación que a mí me apasiona, que es cómo le pueden dar a un economista el premio Nobel en ámbito de psicología, porque descubrió que cuando, por ejemplo, los jueces habían comido, eran más favorables con una decisión pro reo que cuando era antes de comer. Curiosamente, luego el cerebro después de comer estamos más inundados de dopamina. ¿Cómo estamos cuando estamos famolientos? Y sobre todo cuando estamos cansados. Cortisona. Luego nuestro cerebro está acostumbrado a eso. Nuestro hijo es muy normal y necesita cambiar cierto tipo de cosas. Pero recordemos como padres que aunque el circuito de recompensa esté a tope, si no mi trabajo no tendría sentido para modificar conducta, eso no significa que haya un determinismo absoluto sobre la voluntad y la libertad. Podemos y tenemos que hacer muchas cosas. Y el autor que antes os he comentado, mi compañero Mark Masip, él dice, tengo más problemas, de verdad José Pedro, tengo más problemas en trabajar con chavales, con pantallas, adictos a pantallas, por el daño cerebral que con adictos a las drogas, y a drogas duras. Y cuando nos supervisamos o comentamos este tipo de cuestiones, es asombroso porque no solamente son factores familiares o factores anodinos como todo el mundo lo hace, es que no solamente es eso, es el daño cerebral. Y otros como Daniel Lloret y otros como él, tenías razón, yo llevo toda la vida, y me erizo con esto hablando de daño cerebral en adolescentes. Mire, me estoy erizando ahora mismo porque el daño cerebral es lo que hace que un cerebro no se conectivice de la manera sináptica adecuada. ¿Qué hemos hecho? Nuestra generación es culpable de no haber sido previsores. Bien, el estímulo de recompensa mental que proporciona la dopamina es una fuerza que sentimos todos y no solamente los adictos. Si me permiten voy a pasar, porque se está haciendo tarde, pero en esta diapositiva podemos preguntarnos como padres, ¿a qué se está adaptando el cerebro de mi hijo? Por favor, tengan estas preguntas. ¿Qué talentos, experiencias, capacidades estamos proponiendo a nuestros hijos? Si quieres que tu hijo sea inteligente, léele cuentos, decía Einstein. Y le preguntaba a una madre en sus conferencias, y si quiero que sea muy inteligente como usted, y este le decía, léale más cuentos. Y esa pregunta se la han hecho después a algunos neurocientíficos, y yo siempre digo, léale cuentos abrazado a su lado desde pequeñito, porque memoriza, y en el oído derecho, porque conectiviza el oído derecho con el hemisferio izquierdo. Abrazado.
liberando dopamina y serotonina simultáneamente. ¿Qué conexiones y patrones de su cerebro estamos favoreciendo, impulsando o facilitando? La neurociencia ha llegado para ayudarnos a descubrir mejor las herramientas que necesitamos como padres. El problema es que está llegando demasiado tarde porque el problema ya es demasiado ingente. Los adolescentes, efectivamente, en el 2012 ya se sabía que eran los más vulnerables a la adicción, pero todavía no estaba publicado sobre el daño cerebral sobrevenido. Y hay una investigación que la he parcelado muy brevemente, adolescentes de toda España, sobre el uso en relación de dependencia que tenían los chavales en aquel año. Se publicó en el 2018, esta investigación la he comentado varias veces, vale. Y los menores de 18 años, en aquellos años decían, 57% tenían relación de dependencia con el móvil, actualmente ronda el 83%. Relación de dependencia, no poder parar de mirar el móvil. ¿Habéis visto alguna, y no tan adolescente, habéis visto a alguien que digo 3 minutos? Ah, vale. ¿Qué digo 4 minutos? ¿Conocéis a alguien así, verdad? Evidentemente. Es una relación de dependencia. De Internet. Se llama nomofobia. La sensación de si no estoy constantemente, me estoy perdiendo algo importante, no estoy participando de la convivencia habitual. De la mensajería instantánea, sobre todo de WhatsApp, ha crecido también muchísimo, hasta ronda actualmente el 70%, porque ahora hay 2 fundamentales, WhatsApp y Telegram. ¿Y por qué es importante esto? Porque estoy de una app a otra, y mientras estoy en una, y si yo escaneo el cerebro de cualquier adulto, también de adolescentes, estoy pensando indirectamente, porque hay una parte de vacío que me estaré perdiendo en la otra, efectivamente. Y de las redes sociales, ya ni os cuento con Instagram. Hay una auténtica masacre. Y de los videojuegos, que ha crecido también muchísimo. Bien, muestra una estrecha relación entre los dispositivos explorados y los síntomas de mal funcionamiento prefrontal, que es donde yo quería quedarme, que es la conectividad del cerebro. Respecto a las diferencias por sexo, los varones presentaban más síntomas prefrontales y las chicas más síntomas emocionales. Les afecta más al sistema límbico. Respecto a las diferencias por sexo también, me lo voy a pasar esto, lo he comentado antes. Allá por el mes de abril de este año, yo ya inicié una campaña de 0 a 3 años, nada de pantallas. Y escribí algunos indicadores de riesgo de los que le faltaban. Los niños menores de 3 años no deben pasar ningún tiempo con pantallas. O sea, no pantallas no, pantallas 0, campaña de 0 a 3 años, nada de pantallas. Y lo publiqué, pues aún hay padres que me pero qué animal, no lo está entendiendo. Y tengo que explicarles, y por eso lo he puesto en azul, le afecta al lenguaje, sí, le afecta al sueño, sí, al aislamiento social y a la memoria con problemas de atención. Hoy he empezado diciendo que hay una auténtica masacre de salud mental, especialmente en adolescentes. La pandemia es secundaria a esto. La pandemia lo que ha creado es más aislamiento físico, que ha obligado a relacionarse más con pantallas, que es la auténtica generadora del daño. Y hoy en día, hoy, que estamos a 29 de octubre, ha salido una necesidad de cambio de nombre de Facebook, para que nos hagamos idea de la importancia de todo esto. No podemos seguir con la postura del avestruz, y no quiero ser alarmista. No es mi estilo, vuelvo a reincidir en esto, no es mi estilo. Me conocéis de 33 años que llevo aquí, no es mi estilo, intento pasar muy desapercibido. Voy a ir muy rápido porque quiero enseñarles algo para acabar. Esta zona, no voy a nombrarla, se llama ínsula, venga. Ínsula está a medio camino entre el cerebro emocional y el cerebro cortical. Y es la que se activa y dice, vamos a liberar mucha dopamina. Y dice, cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Y entonces se extremiza el cerebro. No. Ven aquí, no. Y cuando tienes 7 años te dice, no me da la gana. Literalmente. ¿Hay alguna relación de valores? Sí, hay otros factores, no vamos a ser extremistas. Pero hoy ya sabemos, que si esa parte que se llama ínsula se activa en exceso, libera demasiada dopamina, activa la parte del sistema límbico de la apetencia y hay una pérdida enorme de control de las emociones. Bien, esto, cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto. Cosas que me gustan, pues ni os cuento,
Tú sabes esperar a un libro, a que te digan todo esto. Y el libro, hay dos tipos de actividades que a mí me encantan, lo he nombrado muchísimo en mis charlas y en redes, que es leer y el ajedrez. La actividad del ajedrez, cuando les ponemos un casquete, es maravillosa. Cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto, fijaos, la convivencia, y eso es lo que se ha perdido. Si pensamos en mi generación, en la generación de los que son mayores, salimos a la calle, tenemos una conversación, hoy se ha perdido, casi con monosílabos. Bien, hay un estudio internacional que valoraba estas cuestiones, habilidades cognitivas, lenguaje, velocidad mental, pruebas de neuroimagen. Por tiempo, se afectaban todas, lenguaje, vocabulario, velocidad mental, por tiempo que pasaban, está más grave. Bueno, la conclusión es que a mayor tiempo de exposición, menor desarrollo intelectual, para que lo entendamos. Ya está lenguaje, vocabulario y velocidad mental, aparte de otras habilidades, y medidos además en escáner. Que no venga nadie a decirnos que las pantallas no crean daño, porque lo que sabemos es que es el sustrato neuroanatómico, es el que crea el pensamiento. Y si el pensamiento se deteriora, no es un tema de voluntad del niño, no lo hagamos encima culpable. Necesitamos un proceso, y es la parte que esta lo digo yo. El niño necesita un proceso de desintoxicación de pantallas cero, el adolescente, el adulto. Yo practico mucho la desconexión digital. Lo dejo en los mejores momentos que tengo con mis hijos, que mi trabajo me obliga a estar muy conectado. Trabajo con la policía, lo saben ustedes, mi trabajo es precioso, es mi vocación, es un regalo de Dios, esto lo diré siempre, pero también es muy absorbente, pero necesito tiempos de desconexión. Si yo no planifico la necesidad de desconectarme, el trabajo me absorbe. Pues bien, yo como adulto puedo hacerlo. Un adolescente no lo puede hacer porque no tiene el freno desarrollado. Son los padres los que deben hacerlo por ellos. Pero ¿cómo lo van a hacer los adolescentes si luego te ven a ti constantemente conectados? Bien, hay 5 claves muy importantes que tenemos que tener en cuenta para que las pantallas no acaben dominando entonces. Las pantallas como vías de escape. Todo pasa por pantallas hoy en día. Empecemos con un autodiagnóstico. Si alguien quiere, yo le puedo pasar, ahora no lo voy a desarrollar, se ha hecho ya bastante tarde, un autodiagnóstico básico, que ahora os lo enseño. ¿Cómo transmito este tema a mis hijos? Hablo de la importancia de esto. Siempre tengo la televisión puesta. Quitar las notificaciones de los dispositivos electrónicos, es muy importante. Estar comiendo, estar conversando y ding dang, ya sé que libera dopamina. Quitémosla o apagados o sobre todo fuera de la vista. Y conectar con las personas físicas. Esto lo he comentado muchísimas veces. En Inglaterra, en toda Gran Bretaña, han creado un ministerio, a la gente ha envejecido mucho, y el ministerio le han llamado de un nombre precioso, ministerio no de la vejez ni de ministerio de la soledad, porque es el mayor drama que están viviendo. Y cuando yo he entrevistado gente mayor es que vienen mis hijos, vienen mis nietos, están con el móvil, no están conmigo, están de cuerpo pero no están de alma, y yo ¿para qué quiero el cuerpo? Efectivamente. Bien, los padres pueden realizar una evaluación orientativa. ¿Se irrita cuando intentas que reduzca el tiempo? ¿No consigue controlar él solo? ¿Notas que tiene cada vez necesidad de jugar más? ¿Descuida siempre sus deberes para más tarde? Bueno, este es un criterio que tampoco es muy... porque normalmente lo suelen hacer en general. ¿Han perdido el interés por otras actividades que antes sí que les interesaba y que implicaban unas relaciones? ¿Han mentido a la familia y has comprobado que emplea tiempo de la noche para hacer esto? Otro tipo de... Este ya es mío, diagnóstico urgente. Irritable cuando lleva un rato sin jugar. Está como un azogue, que decís así. Aquí empieza a ser incapaz de controlar voluntariamente el uso, aunque va y vuelve a su habitación porque se ha quedado... Intenta aislarse en su cuarto, cambia de hábitos, miente para jugar, se distancia de la familia y se aísla, pierde el interés por otras actividades, altera horarios, obligaciones, aplaza deberes, empieza a tener o aumentan sus problemas con los estudios, justifica siempre con comparación a lo que hacen los demás, opina discutiendo que no es un tiempo excesivo, insiste que es preferible jugar a hacer otras cosas peores y siempre se compara con los demás, amenaza con reacciones exageradas o inusuales, si no me dejan me mato, esto lo he visto yo. O qué sé yo, otros tipos y eso está pasando hoy en día. Bueno, yo a veces me lo planteo a mi padre tiene ya, es muy mayor,
como yo tengo 54 años, para 55. Mi padre, a veces cuando estamos hablando y le comento algunas cositas de las que están pasando, que él lo ve, paseo, y es que para él es inconcebible. Es como decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? ¿Cómo es posible? Bien, 9 conductas que te pueden ayudar a saber si tu hijo es adicto, no tienen control, ha perdido el interés por todo lo demás, lo mismo que he dicho antes, ¿vale? Lo dejo en las imágenes y cualquier persona que lo necesite. Una cosa que podemos hacer como padres es hablarle de los diferentes tipos de conductas de riesgo, esto es muy habitual, y esto lo voy a publicar en breve. ¿Qué es lo que más afecta? Realmente no solamente es la atención, lo publicaré la semana que viene, pero he querido darles el inicio de esto. Las edades imprescindibles para la vida de los hijos son que nosotros les llevamos a tomar decisiones. Escoger entre lo que creemos que es mejor para obtener en ese caso el objetivo de algo. Razonamiento. Yo me he sentado con mis abuelos, con lo que hemos hecho todos. ¿Cómo se hace esto? Y yo como niño me acuerdo, qué tontería. Ahora como adulto estoy pensando, qué tontería que le dije. Pero para mí, en aquel momento, pues era lo normal. Pero no estaban mis padres ni mirando una pantalla, gracias a Dios, no había ni tele. Estábamos, yo qué sé, como todo el mundo, en el campo o lo que teníamos. Ayudarles a planificar, velocidad de procesamiento, fluidez verbal. Fijarse en lo que tienen que estar en ese momento atentos. Inhibir, esta lo he puesto en negrita porque es lo que hace que seamos capaces de resistir impulsos concretos. Esa tontería de decir, hasta que no pase cierto tiempo, no puedes bañarte, nos hacía tener un control de la impulsividad disfuncional, tener un régimen en el cual les ayuda. Les voy a poner, si me lo permiten, una cosa. Los niños pequeños no tienen la capacidad de autogestión. Y los padres me dicen, yo le digo que tenga 5 minutos, 10 minutos la tablet, porque llevaban ya mucho tiempo. Y el niño se pasa media hora, pues se han acostado la siesta. Y muchos padres me dicen, es que se ha pasado media hora. El niño tiene el concepto de tiempo que nosotros tenemos. Obviamente, entonces póngale usted un cronómetro, algo que le haga saltar para que el niño lo sepa. Y efectivamente, cuando el niño lo sabe, le damos la oportunidad de que la dopamina, en lugar de ser artificial, la busque en el refuerzo de haber conseguido el objetivo que se le había marcado. Y es ahí cuando empiezan a cambiar. Lo más importante es ayudarles a educar la mirada. Antes dije un dato espeluznante. Niños de 10, 11 años que en un porcentaje altísimo, varones, han visto pornografía. En el estado de Illinois, si no recuerdo mal, han declarado la pornografía como un mal, como la droga o algo perseguible, literalmente. De esto hace 4 o 5 años. El control parental, conversar con ellos sobre los contenidos. Una cosa sobre lo que me preguntan muchos padres, ¿cuándo dejarles ver cualquier pantalla? Es que a Pepito lo dejan toda la noche. Por favor, vamos, esto me pone a mí quemado. A ver, no dejéis que otros padres decían por vosotros. A mí que me está contando lo que le digan a Javi o a Pepita, que me da igual. Además, los niños son más que hábiles para negociar con vosotros y luego se buscan entre ellos para negociar. Segundo, poner normas claras antes de que lo hagan y con firmeza. Con seguridad, esto es lo que te dejo, yo confío muchísimo en ti y siempre lo has hecho. Graduar el uso, aunque debemos saber que ningún niño lo va a dejar a la primera sin enfado, sin gritos, tenemos que tener claro que si cuando se lo quitamos hay enfado, ya nos está diciendo que no tiene autocontrol, por tanto, no podemos ponerles esa prueba. ¿Por qué? Porque al quitársela liberaremos dopamina o cortisol y el cerebro son neurotransmisores, no es otra cosa. No usar la tecnología en esperas, porque interfiere la atención, la conversación, ir al médico, ir al pediatra, no pantallas. Cuando voy a algún restaurante, de verdad que me asombro, niños muy pequeños, a los que hay que ponerle lo que sea. Hay que ponerle porque si no, no te deja. Señora, usted los está acostumbrando a este tipo. Espacios libres de tecnología en casa. Hay evidencia de que los niños que cenan con sus padres, con la televisión apagada, sacan mejores notas, reducen los niveles de cortisona. Y hay un consenso de que el diálogo ayuda a estructurar la atención, el lenguaje. Y después de cenar, por favor, esto lo debería haber puesto en negrita, nada de dispositivos. Después de cenar, ni pantallas ni televisión, literalmente. Bien, en definitiva,
nunca antes de los 2-3 años, de 3 a 8 no más de 15 minutos, nunca más de 1 hora global, de 4 a 12 horas y de 12 a 18 horas, nunca más de 2 horas seguidas al día. Pues bien, olvídense de esto, esta la hice hace, ¿qué hace? José, en enero, ¿no? Por ahí, fue por enero. Y hoy, el mantra que digo, y comparto con Álvaro Bilbao, algunos compañeros, conocerán ustedes o les suena, el mantra, por favor, nunca más de 45 minutos al día. Y lo decimos bailando, lo decimos de miles de maneras, nunca. Cuando se tienen menos de 15 años, más de 45 minutos de pantallas al día. Bien, todo lo tienen en lo he venido grabando, Josan, muchas gracias, te lo doy públicamente, y lo tienen aquí por si quieren profundizar mucho más. Hoy no me ha dado más tiempo, lo tienen en el canal, pero pueden buscar mi nombre y les aparece literalmente. Y luego tienen una página web buscando Alba Padres, lo he puesto así, para tener toda la documentación. Por ejemplo, esta charla que voy añadiendo, la tienen aquí, cómo afectan los TICs a familias e hijos. Cómo pasar tiempo de calidad, lo tienen en los últimos. Y luego mi página web, que es la Unidad Municipal de Neuropsicología y Prevención Familiar. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, queremos dar... Bueno, me ha impresionado. Muchas gracias. Me ha impresionado. La verdad que ese Ministerio de la Soledad... El Ministerio de la Soledad... que han creado en Inglaterra, realmente me... Bueno, pues dentro de unos años tendremos que hacer lo mismo aquí. Aquí ya deberíamos estar haciéndolo, hace mucho tiempo. Bueno, darte las gracias. De nada, a ti. Ha sido organizado por la Junta Mayor de Cofradías, lo he dicho al principio, en colaboración con la Concejalía de Sanidad. Eso es. Y espero, bueno, pues que nos sirva a través de las televisiones que han venido Telecolor y Telealbatera, Telepeluche concretamente, y bueno, espero que vaya a dar resultados y que por lo menos aprendamos a saber el equilibrio y lo que tenemos que hacer con respecto al uso del móvil y todo esto. Y bueno, y te vamos a dar un obsequio de la Junta Mayor para que tengas por tu colaboración. Pues, muchas gracias, no me lo esperaba. Pues sí, pues, dicen que de agradecidos el bien nacido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, buenas noches y muchas gracias.